En el corazón de Kazajistán, Sultanat Nukenova parecía tener una vida de ensueño, casada con Kundakig Basimayev, una figura prominente de la política nacional. Vivía rodeada de lujos y privilegios que muchos solo podían imaginar. Su hogar era un símbolo de éxito y su esposo un hombre respetado. Proyectaba una imagen de estabilidad y poder, pero tras las puertas de esta vida perfecta se escondía un abismo de oscuridad. Para todos era una relación ejemplar, en realidad era un infierno silencioso. Sultanat vivía atrapada, víctima de un hombre cuya verdadera naturaleza se alejaba mucho de la fachada pública. Detrás de esa sonrisa pulida, Kundakig ocultaba un temperamento sombrío alimentado por el poder y el control, un temperamento que en un acto de brutalidad inimaginable lo llevó a quitarle la vida a quien había jurado amar y proteger. La muerte de Sultanat no solo fue un acto atroz, sino una revelación que desnudó los horrores que pueden ocultarse en las sombras del poder, un crimen que dejó al país paralizado preguntándose ¿qué monstruos se esconden detrás de las máscaras de aquellos que nos lideran? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Kuandik Bismayev, el esposo en cuestión, nació en 1984 y pasó su infancia viviendo con su madre y su hermana menor antes de dejar la casa familiar para empezar sus estudios terciarios. Kuandik era brillante y en especial con los números, y lo demostró con la relatividad fácilmente cuando se graduó en la Universidad de Taz como licenciado en Administración. Inmediatamente después de su graduación y debido a su inteligencia, recibió una beca presidencial de los Estados Unidos que le permitió doctorarse en la Universidad de Washington teniendo únicamente 26 años. Regresó a su país en el año 2000 y rápidamente encontró empleo como gerente administrativo de una empresa nacional. Ese fue el primer paso en una carrera política que lo impulsó en un principio a trabajar en el Ministerio de Economía Nacional. Después de varios años ocupando distintos puestos en el ministerio, en 2016, Kuandik fue nombrado cabeza de esa cartera, convirtiéndose así en uno de los ministros más jóvenes de toda la historia de Kazajistán. Sin embargo, este honor no le duraría mucho. 8 meses después de su nombramiento como ministro, Kuandik se vio envuelto en un gran escándalo de corrupción y malversación de fondos por sumas exorbitantes de dinero que pertenecían al ministerio y al Estado. El joven ministro se había puesto en el ojo de la tormenta a través de sus propias acciones. Pasó de ser un hombre admirado por toda la población a convertirse en objeto de diferentes investigaciones policiales por los mismos cargos. Los medios nacionales y también internacionales lo tenían en sus portadas casi a diario, exigiendo prisión para Kuandik, que naturalmente ya había sido destituido de su cargo. Mientras todo el mundo en Kazajistán seguía de cerca sus movimientos, sobre todo las investigaciones, Kuandik decidió ponerse en contacto con una astróloga muy conocida en aquel entonces, Sultanat Nukenova. Sultanat había nacido el 15 de mayo de 1992 en Pavlodar, una ciudad costera del país en donde creció bajo los cuidados de una familia amorosa que estaba compuesta por sus padres y su hermano mayor. Vivió junto a sus padres hasta terminar la secundaria. Una vez se había graduado, decidió mudarse a Almaty con Aytev, su hermano mayor, para comenzar a estudiar en la universidad, aunque la verdad es que no duró mucho allí. Apenas unas cuantas semanas después de sus estudios universitarios, Sultanat se dio cuenta de que lo suyo no era estudiar una licenciatura o un doctorado, y por eso, antes de terminar incluso el primer trimestre, decidió abandonar sus estudios para dedicarse a lo que realmente le apasionaba, la astrología. Era algo que la llevaba acompañando desde su niñez. A sus 9 años, su abuela materna le había regalado un libro de astrología que despertó una curiosidad insaciable sobre el tema. Pronto Sultanat comenzó a leer todo el libro que encontrara sobre el tema y se transformó rápidamente en uno de sus mayores intereses. Por lo que nadie le sorprendió que teniendo unos 20 años, tomara la decisión de dedicarse pura y exclusivamente a la astrología, algo que no solo le gustaba, sino que le iba realmente bien. Su trato amable con las personas, además de la gran cantidad de servicios que ofrecían, lograron que Sultanat se hiciera una clienta fiel, que a su vez la recomendaban con otras personas. Así que el boca a boca a esta chica se le fue consolidando su reputación como una de las mejores astrólogas de Almaty. Para que se hagan una idea, Sultanat obtenía un aproximado de $6.000 mensuales gracias a su trabajo, superando el salario de varios profesionales. Su agenda siempre estaba complicada y era muy complicado obtener un turno para tener una consulta con ella. Sin embargo, Sultanat era una persona de alma bondadosa y solidaria y siempre tenía un espacio reservado para aquellas mujeres que necesitaran sus servicios sin que necesariamente pudiera pagarles algo que a la astróloga no le molestaba en lo absoluto. Su intención era ayudarlas sin importar lo económico.
Aunque claro, sus servicios estaban muy bien cotizados para aquellos que sí podían pagarlos, como Quandic Bismayev. Pero esto no significaba que Sultanat los atendiera. En 2016, cuando el exministro de Economía se puso en contacto para tener una consulta con ella, la astróloga se negó. Al igual que todo el resto de la población del país, Sultanat estaba al tanto del escándalo de corrupción del que Kundaki era protagonista, por lo que la astróloga no quería que su imagen se relacionara con la del ministro corrupto. Quandic, que seriamente creía en la astrología y prácticas similares, siguió insistiendo para que Sultanat aceptara atenderlo. Como la respuesta de la chica seguía siendo negativa, el economista cambió su enfoque e intentó convencerla enviándole flores, regalos y cartas escritas a mano, a las cuales le pedía por favor que no creyera lo que públicamente se estaba diciendo de él. Aseguraba que todo eso era una mentira y que era solo cuestión de tiempo que se demostrara su inocencia, aunque lo que sucedió fue lo contrario. La investigación duró más de 2 años, pero en 2018 la justicia llegó a la conclusión de que Quandic era efectivamente culpable de los cargos de corrupción que se le acusaban, por lo que se le condenó a 10 años en prisión, además de ordenar que se le confiscara un 50% de sus bienes, ya que la justicia consideraba que por lo menos la mitad de sus cosas las había adquirido gracias a las coimas y negocios poco honestos en los que había estado involucrado durante todo su tiempo como ministro. El escándalo resonó en todo el país, parecía que la justicia se había hecho y se había detenido a un corrupto. Pero la alegría no duró demasiado. En febrero de 2019, apenas unos meses después de que se diera a conocer su sentencia, Quandic decidió dirigirse directamente al presidente Nursultan Nazarbayev para solicitar un indulto, o en otras palabras, que lo disculpara. Obtener las disculpas o el perdón del presidente le garantizaba no solo recuperar su libertad, sino también ser absuelto de todos los crímenes de los que se le había encontrado culpable anteriormente. El presidente Nursultan recibió su carta y tras consultarlo con sus asesores decidió no otorgarle el perdón, pero sí una especie de beneficio, argumentando que no creía que los crímenes cometidos por Quandic no habían sido de mala fe, sino que se le otorgó una reducción de su condena. De 10 años se le acortó a 4, pero esta sentencia tampoco la cumplió. Por la influencia de otros contactos en la cúspide del poder, Quandic Bismayev logró recuperar su libertad el 11 de diciembre de 2020. Apenas habían pasado 2 años en prisión. Pese a todo el tiempo que había pasado y los constantes rechazos del Sultanat Nukenova, el exministro de Economía seguía empecinado con salir con la muchacha, por lo que una de las primeras cosas que hizo al recuperar su libertad fue obtener el celular de la astróloga a través de sus contactos. Ya sin bombardearla con regalos y pedidos de atención, Quandic se comunicó con ella de forma más serena para pedirle la oportunidad de conocerse. Este cambio radical en su actitud generó mucha curiosidad en Sultanat, quien finalmente acabó cediendo y aceptando salir con él. Esa primera cita cambió por completo la forma de pensar de Sultanat que tenía sobre el economista, generó una buena impresión en ella y aquello la alentó a que siguiera saliendo con él. Estuvieron de novios un tiempo antes de que Quandic le propusiera matrimonio, algo que Sultanat aceptó más por la sorpresa de la pregunta que porque realmente deseara hacerlo. La boda fue de ensueño, con una boda enorme y digna de una película de Disney. La pareja inició esta nueva etapa de su vida con ilusión, aunque la verdad es que su vida como matrimonio estaba bastante lejos de ser como un cuento. Se necesitó muy poco tiempo después de la boda para que Quandic se mostrara como realmente era, un hombre agresivo, controlador y abusivo, que se encargó de ir aislando lentamente a Sultanat de todos sus seres queridos que miraban preocupados como una chica se perdía a sí misma en una relación extremadamente tóxica. La primera alerta que el entorno de Sultanat notó fue cuando un día para otro, la apasionada astróloga decidió abandonar su trabajo, lo que para todos le resultó sumamente extraño. A la chica no solo le iba muy bien en lo que hacía, y dijo que también disfrutaba muchísimo de su trabajo, por lo que nadie podía entender por qué de pronto había tomado la decisión de abandonarlo. Fue su hermano mayor, Aytek, quien tomó la decisión de preguntarle directamente a Sultanat por qué había abandonado su trabajo como astróloga. La relación entre estos dos hermanos era tan unida y cercana que Sultanat no pudo mentirle a Aytek. Avergonzada y sin mirarle a los ojos, la muchacha de ya 30 años le explicó a su hermano que su esposo la había obligado a volverse una ama de casa, prohibiendo estrictamente que continuara trabajando. Aytek fue el primero en aconsejarle que se divorciara, un consejo que se repitió en varias ocasiones en los meses siguientes. Y es que, aliviada de haberse sincerado con alguien sobre lo que vivía en su matrimonio, Sultanat comenzó poco a poco a animarse a compartir todavía más sobre el infierno en el que vivía. En un momento dado, la joven se animó a compartir con su hermano fotos de moretones en distintas partes de su cuerpo. Su hermano no necesitó explicaciones para entender que aquellos moretones eran producto de los golpes de Quandic, que le proporcionaba a Sultanat
ya que no era únicamente víctima de violencia psicológica, sino también física. Durante prácticamente un año, Aidbek recibió aquel tipo de fotos de su hermana apoyándola como podía, algo que no era sencillo teniendo en cuenta que Sultanat no quería divorciarse. Era un tema del que conversaban horas, y si bien en muchas de esas charlas la astróloga confesó que soñaba con separarse, siempre parecía haber algo que la convencía de lo contrario. Pasaron 11 meses de maltratos ininterrumpidos hasta que Sultanat decidió ponerle fin a su matrimonio. Era noviembre de 2023 y todavía no habían cumplido el año de casados cuando la astróloga le hizo saber a su familia que iba a contarle a Quandic su deseo de separarse. Durante varios días, Sultanat se preparó mentalmente para hacerle saber su deseo a su esposo, pero en el momento correcto no parecía llegar nunca. Justo cuando comenzaba a perder la esperanza, el 8 de noviembre de 2023, su esposo le invitó a tener una especie de cita. Su oportunidad se había presentado y Sultanat no pensaba dejarla pasar, así que rápidamente aceptó con la idea de decirle esa misma noche que deseaba el divorcio. Creía que planeando una cita con varias actividades, el primer lugar al que la pareja se dirigió al concierto de un artista que les gustaba a ambos, en este lugar no fueron solos, sino con un par de amigos que también disfrutaban de la música de ese artista. Sin embargo, el matrimonio ni siquiera estuvo demasiado tiempo allí. Apenas había empezado el show cuando Quandic y Sultanat comenzaron a discutir entre murmullos, provocando que el ambiente del grupo se volviera cada vez más tenso. Después de varios minutos de discusión, la pareja se fue del lugar sin siquiera despedirse de sus amigos o jugar a sus cosas. De hecho, Sultanat se fue del lugar dejando a su abrigo en el asiento que había estado ocupando hasta minutos antes. Lo que era todavía más raro es que Sultanat, que se fue del recinto sin siquiera hablar con Aida Kameidiga, una de sus amigas que había llegado con ellos y lo necesitaba para volver a su hogar. Cuando Aida se dio cuenta de que Sultanat y su esposo se habían ido sin avisarle, intentó comunicarse con ella llamándola en varias ocasiones. Pero no obtuvo ningún tipo de respuesta, por lo que debió arreglárselas para volver de alguna forma a su casa. Si bien no sabemos con exactitud los movimientos que la pareja hizo, sabemos que en determinado momento la pareja se dirigió a Gastrocenter, una especie de centro comercial o paseo de compras en los que se hallan únicamente restaurantes y otros locales gastronómicos, dentro de los cuales se encontraba Bao, un restaurante bastante conocido que pertenecía al primo del economista llamado Batsikan Baikanov. Quandic y Sultanat eran clientes habituales del establecimiento, por lo que nadie se sorprendió al verlos entrar esa noche y dirigirse directamente a la sala VIP del restaurante. Alejado del lugar donde los clientes comunes y corrientes se encontraban cenando, varias cámaras del establecimiento captaron cómo la pareja llegaba y se dirigía a la parte exclusiva, donde no había cámaras de vigilancia para garantizar la privacidad y comodidad de estos clientes. Durante un buen rato, la pareja se mantuvo dentro de la sala VIP, por lo que no es posible saber qué fue lo que hicieron allí durante esas horas, pero alrededor de la 1 de la mañana, las cámaras de seguridad instaladas en la sala principal del restaurante captaron a Quandic y a Sultanat salir de la sala exclusiva. Por la forma en que ambos se movían parecía inestable, y un tanto torpe, era claro que ambos habían estado tomando alcohol durante su estadía allí. No era algo que Sultanat hiciera a menudo, pero aquella noche la mujer necesitaba todo el valor extra que pudiera para conseguir comunicarle a su esposo el deseo de separarse. Esto último parecía haberlo hecho justo antes de salir de la sala VIP, por lo que la pareja salió de allí discutiendo. Frente a los clientes que seguían allí y todos los empleados del lugar, Quandic tomó el rostro de su esposa entre sus manos y mientras la sacudía violentamente empezó a preguntarle si tenía un amante, acusándola de serle infiel. Este ataque de ira sería solo el comienzo de un episodio que tendría un desenlace mucho más trágico y triste. Cada vez más enojado, el exministro de Economía obligó a Sultanat a volver tras sus pasos y entrar de nuevo en la habitación, que hacía solo unos cuantos minutos habían estado. Una vez ambos habían entrado, Quandic cerró la puerta y se aseguró de que nadie pudiera molestarlos, pasando el segundo que tenía en el interior. A partir de ese momento y con la confianza de que nadie podía intervenir, el economista dio rienda suelta a su ira. Sin mediar palabras, se acercó a Sultanat para jalar su cabello hasta hacerla caer al piso y una vez allí, golpearla hasta incluso patearla durante aproximadamente una hora o hora y media. Alrededor de las 3 de la mañana, los empleados del restaurante comenzaron a preparar todo para cerrar. Limpiaron todo el local, lo que incluía los baños, la cocina y la sala para clientes VIP. Al ir a este último lugar para asearla, uno de los empleados notó que la habitación estaba cerrada desde dentro, incluso escuchaba ciertos ruidos provenir desde allí. Pero esto no pareció preocuparles. Sabían que allí dentro estaban Quandic y Sultanat, quienes, dada su relación con el dueño, tenían ciertas libertades dentro del restaurante. De hecho, no era la primera vez que ellos u otros allegados del dueño se quedaban en el local hasta varias horas después de que hubiese cerrado, incluso los empleados se hubieran ido.
Sin querer molestar a la pareja, los empleados juntaron sus cosas y se fueron del lugar de trabajo, sin saber que dentro de esa sala VIP, Sultanat estaba muy cerca de perder la vida. Quandic, que había tomado bastante más desde que había vuelto a la habitación, levantó a su esposa del suelo y la acostó en uno de los sillones, como si no acabara de proporcionarle una paliza que literalmente había llevado a la tarotista al borde de la muerte. El hombre 12 años mayor que ella se acostó a su lado para dormir y estaba convencido de que su esposa solo se había desvanecido de los golpes, por lo que se durmió sin ninguna preocupación. Quandic durmió hasta aproximadamente la 1 de la tarde del día siguiente, es decir, el 9 de noviembre. Sultanat seguía durmiendo, o eso creyó al principio, ya que después de varios intentos de despertarla se dio cuenta de que Sultanat no estaba dormida, sino que parecía seguir inconsciente. Pese a la falta de respuesta lo puso nervioso, Quandic no hizo lo que era más lógico. En vez de solicitar asistencia médica, el economista salió de la parte VIP del restaurante para llamar a su tarotista personal. Todavía un tanto intoxicado por los efectos del alcohol, Quandic decidió preguntarle a esta consejera espiritual sobre el bienestar de su esposa. La psíquica calmó sus inquietudes afirmando que presentía que todo estaba bien. Incluso llegó a decirle que Sultanat no respondía porque había tomado mucho la noche de antes y por lo tanto necesitaba descansar. Durante un rato, Quandic creyó las palabras de su tarotista. Sin embargo, el tiempo continuaba pasando y Sultanat seguía sin despertar, por lo que cada vez más convencido de que su esposa no estaba solo descansando, decidió llamar a su primo, el dueño del restaurante en el que todavía estaba. La intención de Quandic no era obtener ayuda médica para Sultanat, sino su primo, Batsakan, lo ayudara a eliminar toda evidencia de lo que había pasado la noche anterior. Con cierta urgencia, el economista le pidió a su primo que fuera al restaurante, y una vez éste había llegado, le pidió que borrara todas las imágenes captadas la noche anterior. Además, pidió ayuda para ordenar el caos que había hecho en la sala VIP mientras golpeaba a su esposa. Desde que Quandic se había despertado hasta que finalmente él y su primo, Batsakan, llamaron a la policía, pasaron por lo menos 6 horas, ya que llamaron a la emergencia recién a las 20 horas del 9 de noviembre. ¿Qué fue lo que dijeron al servicio de emergencias? No lo sabemos. Pero los paramédicos llegaron al lugar con bastante rapidez, aunque al revisar a Sultanat se dieron cuenta de que la mujer no acababa de colapsar como había hecho de su esposo, sino que por el contrario llevaba por lo menos 6 horas sin vida. Su cuerpo ya estaba bastante frío y había empezado a ponerse rígido, lo que confirmaba las sospechas de los paramédicos, que rápidamente se comunicaron con la policía para hacerle saber lo que habían encontrado. Con solo mirar el cadáver de Sultanat, los agentes policiales se dieron cuenta de que presentaba claros signos de haber sido víctima de una brutal paliza. Los moretones estaban por todos lados, incluso habían ciertos rastros de sangre en algunas partes de su cuerpo. Esto en conjunto con el hecho de que llevaba varias horas fallecida y los dos hombres habían intentado hacer creer que aquello acababa de suceder, llevó a los oficiales a detenerlos en ese preciso momento, confiscando sus teléfonos celulares con la intención de establecer una cronología sobre cómo habían ocurrido los hechos. Batsakan y Quandic quedaron arrestados a espera de los resultados de la autopsia, mientras que los detectives analizaban sus móviles. Fue de estos que la policía obtuvo las primeras pistas. Durante el 9 de noviembre, Quandic no solo se había comunicado con su tarotista y su primo, sino que también había hablado con las otras 2 mujeres con las que, teniendo en cuenta el contenido de los mensajes, era claro que tenían algún tipo de relación romántica o por lo menos sexual. Una de esas mujeres era Gurlana Nazarova, una microinfluencer de Kazajistán, mientras que la otra mujer era desconocida, a la que tenía en agenda como Julia Super. A la primera que le escribió fue a Julia, a quien le envió un mensaje preguntándole «¿Qué estás haciendo? ¿Estás libre?». Una clara invitación a pasar un tiempo juntos. Sin embargo, Julia explicó que no podía, ya que estaba en una sesión arreglando sus pestañas. Un tanto frustrado, Quandic no se dejó vencer, escribiéndole a la influencer que, a diferencia de Julia, se aceptó encontrarse con él, preguntándole a dónde tenía que ir. El economista le dio la dirección del restaurante Bao, donde yacía el cuerpo sin vida de su esposa. Rápidamente los detectives buscaron a Gulrana y se comunicaron con ella para interrogarla. La joven admitió haber estado en el restaurante. Dijo que una vez que había llegado, Quandic la siguió hasta la sala VIP número 2 del establecimiento, donde estuvo un buen rato con el economista sin tener idea que en la sala de al lado estaba el cuerpo sin vida de Sultanat. Pese a que la influencer aseguraba no tener idea de eso, había un mensaje de los que había intercambiado que llamaba la atención a los detectives. Lo había enviado Gulnara y decía «Hueles como rosas». Para la policía esto era una especie de mensaje en código, por lo que directamente le preguntaron qué significaba. La influencer aseguró que se había equivocado al enviar el mensaje y dijo que en realidad estaba destinado a su suegra, a la que tenía agendada como Waldik.
un nombre o un apodo muy común en Kazajistán que se utiliza entre suegras y nueras. Las similitudes con Quandik había hecho, según ella, que se confundiera y lo enviara por error. En una versión muy extraña que la policía no estaba convencida de creer, pero sin ninguna información con la que refutar, los detectives debieron enfocarse en intentar recuperar las cintas de seguridad del 9 de octubre que misteriosamente habían desaparecido. Esta tarea les tomó el esfuerzo a los investigadores y los expertos en tecnologías durante varios días. Justo cuando creían que era una labor imposible, lograron recuperar las grabaciones en las que se le veía a la influencer salir del restaurante con una bolsa de basura. Lo extraño era que Gulnara no había entrado en el lugar con esa bolsa. Sin embargo, este hallazgo ni siquiera era lo más importante. Gracias a las cintas de seguridad tenían evidencia concluyente de lo que había ocurrido en la madrugada del 8 de noviembre. Los vídeos recuperados por la policía se filtraron a través de la prensa nacional de Kazajistán, por lo que hoy es muy fácil encontrarlos en YouTube. Como deben imaginarse, las imágenes captadas no son para nada agradables. Pero para que se hagan una idea de lo brutal que había sido la paliza capturada en esas imágenes, la autopsia que se le practicó a Sultanat reflejó que debido a ella, la joven había sufrido daño cerebral a raíz de la cantidad de golpes que su esposo le había asestado. Además de esta lesión irreparable, los médicos forenses a cargo de la autopsia registraron de forma detallada una gran cantidad de heridas, como por ejemplo señales de que había sido estrangulada. Como si eso no fuera suficiente, el resto del departamento de policía forense declaró haber recogido de la escena del crimen un total de 2.300 mililitros de sangre que correspondían a la chica. El vídeo, que todavía puede verse en YouTube, mostraba claramente cómo el economista golpeaba a Sultanat, arrastrándola por diferentes lugares del restaurante mientras la golpeaba de forma salvaje. Lo más ridículo de todo era que toda esa evidencia se había hallado en el celular de Quandik, que si bien había borrado todas las cintas del sistema de seguridad del restaurante, por alguna razón había decidido grabar los vídeos en su teléfono celular, dejándolos almacenados allí. Los detalles del homicidio y la crueldad con la que había sucedido impactó a toda la población de Kazajistán, que recordaba cómo Quandik había estado involucrado en causas de corrupción. La indignación que provocó de la forma violenta en la que la vida de Sultanat había sido arrancada por Quandik indignó a todas las mujeres del país, que desde ese momento siguieron de cerca el desenlace de este extraño caso, que finalmente fue llevado al tribunal el 27 de marzo de 2024 y se llevó a cabo en la ciudad de Astana. Como era un caso sumamente mediático, todo el proceso se transmitió en vivo y en directo a través del canal de YouTube perteneciente a la Suprema Corte de Justicia de Kazajistán. La cantidad de sangre que miró el juicio fluctuó entre los varios cientos de miles y el millón de momentos clave, como la declaración de Quandik y los momentos finales en los que se dio a conocer su sentencia. Cuando fue su momento de hablar, el exministro confesó haber golpeado a su esposa la noche del 8 de octubre, pero negó rotundamente haber provocado la muerte de Sultanat de forma voluntaria. Tanto él como su equipo de abogados hicieron énfasis en el hecho de que estaba bajo los efectos del alcohol esa noche y argumentaban que el nivel de ebriedad que tenía había nublado su juicio y con ello la posibilidad de entender lógicamente la consecuencia de sus actos y cómo la paliza que le estaba dando su esposa estaba convirtiéndose en mortal. Otro de los argumentos que planteó la defensa del acusado tuvo que ver con mostrar a Sultanat como la persona tóxica de la relación, afirmando que era el astrólogo quien era una persona extremadamente celosa, manipuladora y posesiva, aunque era prácticamente imposible de creer. Y es que existían muchísimas pruebas de que las cosas eran en realidad al revés. Por ejemplo, la escena de fotos que el hermano de Sultanat tenía en su teléfono móvil de moretones y golpes de que su hermana le enviaba a veces a diario estaban ahí, además de las fotos y conversaciones de chat con sus amigas. La fiscalía presentó como evidencia varios testimonios del entorno de la pareja. Tanto amigas de la víctima como sus familiares declararon en el juicio cómo Quandik, desde el principio de su relación con Sultanat, se había mostrado como una persona controladora, llegando incluso a forzarlo enfermizo. Fueron varias las personas que hicieron énfasis en cómo el exministro de Economía pretendía que su esposa estuviera todo el tiempo con él, obligándola a que rechazara pasar tiempo con su familia y amigos. Como si aquello no fuera suficiente, la obsesión de Quandik por estar todo el tiempo con su esposa se volvía todavía peor. No dejaba que Sultanat descansara apropiadamente, ya que a mitad de la madrugada era capaz de despertarla únicamente porque quería hablar con ella. El hecho de que lo hubiese obligado a renunciar al trabajo que Sultanat tanto amaba tampoco pasó por desapercibido. Para la fiscalía, aquello era otro de los tantos métodos que el acusado había utilizado para controlar a la joven. Al estar desempleada, Sultanat dependía económicamente de él y se hacía más complicado que pudiese dejarlo si no controlaba con su propio dinero. Las pruebas contra Quandik eran contundentes, por lo que si bien el juicio fue uno de los más mediáticos en los últimos años del país asiático, no tuvo polémica alguna.
La evidencia apuntaba claramente a que el exministro de Economía había acabado con la vida de su esposa de una forma cruel, salvaje y macabra, ya que no solo la había golpeado hasta provocarle daño cerebral, sino que había sido incapaz de conseguir ayuda, condenando a que la muchacha falleciera de forma lenta y dolorosa en el sillón de un restaurante. El juicio duró menos de un mes y acabó el 13 de mayo, y la audiencia final se declaró a Quandic Mismayev culpable del homicidio de su esposa, por lo que se le condenó a 24 años de prisión. Este no fue el único juicio que se hizo respecto al caso. El primo de Quandic también fue llevado ante la justicia, ya que fue considerado un cómplice que ayudó al homicida a encubrir lo que había hecho. Batsy Khan también fue hallado culpable por la Suprema Corte de Justicia de Kazajistán y recibió una condena de 4 años de cárcel efectiva. Aunque el juicio había sido favorable, el homicidio de Sultanat sirvió para poner foco de atención pública en una problemática muy grande en el país: la violencia de género. La lucha contra los femicidios, la opresión masculina y la violencia doméstica en Kazajistán se vio impulsada después de este caso, que pareció colmar la paciencia de todas las mujeres que comenzaron a animarse a salir a las calles para exigir sus derechos. El rostro de Sultanat se volvió una especie de emblema para esta lucha. Bajo consignas de que la involucraran y muchas veces manifestándose con sus fotos, las mujeres de Kazajistán exigieron un cambio en cuanto a las leyes del país, algo que les ayudara a lograr protegerlas con una problemática cada vez mayor. Las manifestaciones fueron volviéndose cada vez más masivas, haciendo que fuese imposible ignorar sus exigencias. Las autoridades se dieron cuenta de que era primordial mantener sus necesidades. Sin embargo, como no parecía haber señales claras de que sus pedidos iban a ser tomados en serio, los colectivos feministas hicieron una petición oficial dirigida al entonces presidente del país, Kassym-Jomart Tokayev. En esta petición se le pedía una respuesta de las autoridades ante la violencia de género. Habían firmado más de 150.000 mujeres en persona que se adherían a la causa. Aunque esa fue la petición más popular, no fue la única. Más de 5.000 documentos se dirigieron al Senado Nacional con peticiones iguales o por lo menos muy similares. A esto se le sumó manifestaciones que hacían prácticamente a diario mientras el juicio contra el homicidio de Sultanat seguía llevándose a cabo, pero por supuesto no terminaron cuando el juicio llegó a su fin. Ante la presión social, el gobierno decidió que era el momento de atender a las necesidades de las mujeres, que expresaban más que nunca la falta de normas legislativas que las apoyaban y cuidaran de hombres como Quandic Mismayev, y la impunidad con la que acababan con las vidas de sus esposas. El Parlamento de Kazajistán estuvo meses ideando un proyecto de ley capaz de satisfacer las necesidades de las mujeres y niños en cuanto a la violencia doméstica y de género. Bajo la atenta mirada de toda la población, los senadores trabajaron durante casi un año entero en las leyes antes de aprobarla el 15 de abril de 2024. Esta ley introdujo una serie de cambios en el Código Penal del país, como por ejemplo que todo acto de violencia ejercido contra una mujer o niño sin importar la gravedad del hecho será considerado como un acto criminal con consecuencias penales y no un acto administrativo como hasta se había hecho al momento. Otro de los cambios más importantes tiene que ver con la policía, ya que obligaba a sus oficiales a registrar e intercambiar todos los sucesos de violencia doméstica, incluso cuando la víctima decidía no presentar cargos contra su agresor o hacer la denuncia por el suceso. Por último, pero no por menos importante, la ley aprobaba a principios de este año aplicar un ajuste de penas estimadas para los crímenes de este tipo de delitos, volviéndolas mucho más severas. El caso de Sultanat Nukenova llegó al desenlace, pero no sin dejar tras de sí una marca imborrable en la conciencia colectiva. Más allá de que se identificara al culpable y se hiciera justicia, su historia sigue siendo un recordatorio de las sombras que aún acechan en nuestras sociedades. Las vulnerabilidades en las que están expuestas las mujeres, los errores en las instituciones que no pueden permitirse y la necesidad constante de proteger a quienes no tienen voz o lo suficiente fuerte para escucharse. Sultanat no solo fue una víctima más, su vida fue truncada a una edad tan temprana que nos habla de una lucha compartida. Deseo de superar obstáculos y de alcanzar sueños que para ella se vieron violentamente interrumpidos. Su caso no solo conmocionó a quienes la conocieron, sino que expuso grietas en el sistema, y aunque logró encontrar al responsable, demostró que el camino hacia la justicia no es siempre rápido ni sencillo. La resolución de este caso no borra el error de lo ocurrido, pero nos invita a reflexionar sobre cómo su tragedia pudo haber sido evitada. Sultanat buscaba un futuro mejor en Almaty, y su travesía se cruzó con un peligro que ninguna persona debería enfrentar. Su historia nos recuerda que la justicia no debe ser solo relativa, debe ser preventiva. Debe estar preparada para proteger antes de que sea demasiado tarde. Aunque el culpable fue llevado ante la justicia, la herida que dejó este crimen trasciende los expedientes legales. Es una herida que debe sanar con cambios reales en nuestra manera de abordar la seguridad, la igualdad y la empatía como sociedad.
Sultanat fue una joven llena de vida, de metas y sueños que jamás se cumplirán, pero que hoy nos llaman para actuar para que otras personas no sufran el mismo destino. La conclusión del caso no cierra el capítulo, sino que abre uno nuevo, donde las lecciones aprendidas deben transformarse en acciones que nos permitan construir un entorno más seguro y justo, no solo para quienes como Sultanat buscaban una oportunidad en nuevas ciudades, sino para todas las personas vulnerables que aún viven con miedo. Hoy, Sultanat Nuqenova no es solo un nombre más en las estadísticas, es un símbolo de resiliencia y de importancia de buscar justicia hasta el final. Es la prueba de que, aunque el camino sea largo y lleno de obstáculos, la verdad puede prevalecer. Al recordar su historia, recordamos también nuestra responsabilidad colectiva, porque al final no basta con resolver un caso, debemos garantizar que ningún otro tome el lugar. Y mientras sigamos hablando de Sultanat, mientras sigamos construyendo un mundo más consistente, su memoria vivirá como un faro que guía hacia un cambio real. ¿Conocías este caso? ¿Crees que la muerte de Sultanat habría podido ser evitada si quienes presenciaron el inicio del ataque hubieran alejado a Quandic de su esposa? ¿Consideras que la condena del homicida es justa y 24 años es un tiempo que se ajusta por lo que hizo? ¿O crees que debería haber sido condenado a más tiempo en prisión? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.